Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la escuela Alcif. Esta noche contamos con la presencia de Luis Carlos Barragán, que ya estuvo hablando un poquito con nosotros antes de empezar. Bueno, él es escritor e ilustrador especializado en ciencia ficción. Estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e historia del arte islámico de la Universidad Americana del Cairo. Publicó tres novelas de ciencia ficción. Por un lado, Vagabunda Bogotá en 2011, El Gusano 2018 y Tierra contra Futuro en el 2021. Y una colección de cuentos que se llama Parásitos Perfectos el mismo año. Fue ganador del 10º premio de la Cámara del Comercio de Medellín, del premio George Scanlon, del premio del concurso Ucronías Perú, también el premio Carbono Alterado en Uruguay. Y ganó la beca de publicación de Didartes para editoriales independientes. También fue nominado al Rómulo Gallegos, al premio Isaac Asimov del Ateneo del Puerto Real y el concurso Mirabilia 27 Plus. Ha publicado sus cuentos en numerosas revistas y antologías y también pintó las cubiertas de una docena de libros de ciencia ficción latinoamericana. También fue director de arte de proyectos audiovisuales de ciencia ficción y fondista de animación en 2D. Así que tenemos acá a alguien bastante ilustre. Bienvenido, Luis. Gracias. La sala es tuya. Bueno, hola a todos, todas, todos, ¿cómo están? Un gusto eh, estar acá en esta escuela alcifiana. Hoy voy a hablar de terraformación, entonces, digamos, continuando con estos ciclos o este tema principal que tiene que ver como con el clima, con el cambio climático. Yo me voy a centrar en la terraformación, entonces la idea de ya pensar en el clima, pero fuera de la Tierra, o la idea de controlar el clima. Antes de mostrar la presentación, quería preguntarles a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando uno habla de terraformación, como que, qué se les ocurre, qué piensan. ¿Les suena como algo interesante o les parece que es algo malvado, maligno, colonialista? ¿Qué se les ocurre? Adriana. Gracias. Eh, pues inicialmente yo lo que pensaba era que cuando hablamos de terraformaciones, que es un proceso de ingeniería así muy, muy grande, en el cual un ambiente que no tiene condiciones óptimas para la vida, pues se transforma en uno que sí las tenga, ¿no? Y me sonaba muy cool, pero tengo un amigo que por ahí que es vegano, que yo creo que me dañó. Porque en efecto, sí, o sea, me hizo pensar que en efecto toda esta, eh, pues, modificación realmente es un atentado en contra de ese ecosistema, ¿no? O de ese lugar. Decimos ecosistema, bueno, ecosistema es cuando ya hay vida, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, hablan mucho, ¿no? De la terraformación de Marte y verdaderamente todavía no comprendemos cómo es eh, pues los asuntos marcianos, vamos a decirlo así. Y no sabemos qué tanto puede dañar este lugar el volverlo como nuestro planeta, ¿no? Mm. Eh, no hemos observado vida como la que nosotros esperaríamos, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces sí, si se lleva a cabo, pues sí podría dañar toda esta diversidad e inclusive la diversidad de planetas que hay, ¿no? No sé, ya yo en este momento yo ya no sé si estoy a favor o no, pero bueno, mientras lo lean los libros va a estar bien. Buenísimo. Me encanta porque realmente resumiste muchas de las cosas de las que voy a hablar, como de si es ético o no hacer terraformación en otros planetas. No sé si alguien más quiera decir algo, pero creo que esto que acaba de decir Adriana está muy completo.
Acá en el chat están diciendo Lucio, terraformación, En interesante, miniatura. ambicioso, posible. Todos somos terraformadores en miniatura. Y Ricardo aporta, creo que la terraformación es un proceso en el que se habilita un hábitat para que la vida como es en la Tierra sea posible. Mm, exacto. Listo. Bueno, entonces ahora sí voy a presentar. ah, Supongo que hago esto ya. Sí. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a, o sea, Luis, tenés que darle presentar a la otra pantalla porque acá vemos tu presentación interna. O sea, ya, 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 ya. Entonces esperen un segundo. ahí. ¿Cómo? Vista de aplicación. Qué raro. O sea, aquí le estoy dando, si yo hago esto, ustedes, ¿qué están viendo? Y La vemos el presentación. interno, el interno. Qué Antes se mal. veía solamente la pantalla, el completo. Y ahora sí se ve todo. Ahí sí se ve, pero tendrías que mover Mm. eh, las ventanitas de los participantes porque sale en una pantallita negra. Ok. Qué raro. Un momento. Voy a intentar otra vez. Ventanas de aplicación, toda la pantalla. Qué raro. Se supone que solo estoy compartiendo una aplicación y no la pantalla. A ver, otra vez. ¿Se ven todavía los...? Sí, se ve. Qué extraño. No sé cómo Pero cambiarlo. igual se ve bien, ¿eh? O sea, digo, si Ok. no lográs hacerlo, yo por lo menos lo veo bastante bien. ¿Estás convirtiendo la Uy, pantalla? igual se ve, ¿ah? Sí, se ve. Bueno, Ahí se vale. entiende, sí. Sí, se ve, se ve. Vale, vale, vale. Bueno, entonces voy a continuar. Ah, ya. Em, Primero, no sentía que fuera necesario hacer como una definición de terraformación. Creo que lo que dijo Adriana funciona perfecto, ¿no? Esta idea de manipular o transformar las condiciones de un planeta para convertirlos en algo similares a los de la Tierra, o algo parecido donde se pueda sostener un ecosistema parecido al que tenemos nosotros. Estuve buscando cuáles fueron las referencias más antiguas, pero esta charla no va a ser como un recuento histórico de todas las veces que se ha hablado de terraformación en la historia de la ciencia ficción, pero sí quería mostrar algunos que me parece que son muy interesantes. Este es un cuento escrito en un periódico que se llama Un día de un parisino en el siglo XXI, y es un cuento es como de 1920, algo así, y es un cuento en el que aparece por primera vez como esta idea de que se pueda terraformar algún lugar, y en este caso es lo que digamos, lo que dice que han estado terraformando desde 1950 es la luna. Entonces, en este cuento, la luna tiene una vegetación espesa y tiene animales y han introducido muchos animales, y además es el único lugar donde sobreviven los animales porque en la Tierra se extinguieron. Entonces los mandaron todos a la Luna por alguna razón, y si la gente quiere ir a verlos, tiene que ir a la Luna, no es tan difícil como lo es en nuestro mundo. Entonces no aparece la palabra terraformación, pero digamos que se implica que han estado cambiando la Luna desde hace bastante tiempo. La primera vez que aparece la palabra terraformación es en Outstanding, en esta revista, en el cuento de Collision Orbit de Will Stewart, que realmente es un seudónimo de un escritor que es Jack Williamson, que es de 1942. Entonces, es la primera vez que se utiliza. En este caso están hablando de terraformar un asteroide. Él escribió varias historias relacionadas, Jack Williamson. Entonces, por ejemplo, es un libro del 99 que mantiene de alguna forma como estructuras de ciencia ficción muy vieja. Y él tenía como 90 años cuando escribió este libro.
y es un libro en el que están intentando terraformar la Tierra, porque la Tierra sufrió como una catástrofe porque fue impactada por un meteorito y la gente que intenta reconstruirlo son clones de una sola persona. Todo el mundo es un clon y es una historia como de cientos de años en los que muchísimos clones de la misma persona intentan reconstruir la Tierra o al menos reconstruir sus ecosistemas. Y yo siento que la mención de literatura como más completa de los efectos de la terraformación, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la transformación social que estaría rodeando una terraformación posible de Marte. Siento que la ha hecho Kim Stanley Robinson en esta trilogía, que si no la han leído se la recomiendo muchísimo porque va muy al detalle de los procesos, de las transformaciones, pero también de los puntos de vista en contra de terraformar o a favor de terraformar o de quiénes están implicados y quiénes toman las decisiones a la hora de terraformar Marte. Entonces, muy recomendado que se lo lean. Y bueno, pues digamos que la idea de terraformación realmente ha cruzado como el mundo de la imaginación popular o de la cultura popular. Entonces, por eso quería mostrar Total Recall, donde digamos, el centro de la historia no es la terraformación, pero sí que es como una instancia de la idea de que hay unas máquinas para transformar la atmósfera de Marte, mientras la gente pobre, ¿no? Está siendo asfixiada por el poco oxígeno que existen en las colonias marcianas. Pero pues bueno, es un clásico y seguro que todos lo vieron. Este es el momento en el que él activa la máquina terraformadora que habían hecho unos alienígenas, de los que nunca se habla más, este es Arnold Schwarzenegger convirtiendo, pues como casi que se muere por no tener oxígeno en la superficie marciana. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Como que hay una proliferación de ideas de terraformación, incluyendo muchos juegos de estrategia. Entonces, este es el Steam, que es una plataforma para descargar videojuegos y la cantidad de juegos que hay de terraformación, incluyendo versiones de otros juegos, pero son cientos de juegos que se han hecho sobre terraformar algunos planetas, incluyendo juegos que son así como una estrategia. En este caso, esto es Terraformers Megastructures, donde uno juega a terraformar un planeta, a terraformar Marte, de una forma, digamos que varían en qué tan científicamente cercanos se encuentran a la realidad, haciendo cambios en la atmósfera, haciendo cambios, obviamente construyendo estructuras de ingeniería gigantes que puedan procesar atmósferas y transformando Marte de alguna forma. Y este, por ejemplo, Planet Crafter, es muy diferente porque es un juego en primera persona donde una persona llega a un planeta y comienza a recuperar minerales y lo que se necesite para crear módulos de transformación de Marte y obviamente son como durante tiempos bastante largos de juego. Entonces es eso, ¿no? Como que se ha popularizado, pero de nuevo, como les decía, no voy a hablar de la historia de la terraformación en la literatura, pero sí quería mostrarles que las ideas de terraformación sí se han tomado en serio por varios autores. Por ejemplo, este libro de acá, de Martin Beach, es un libro que se toma la terraformación en serio e intenta hacer como propuestas, igual que este es lo mismo, este es más viejo, este es como del 97 o el 95, que es, digamos, y de hecho el mismo tomo en la parte de atrás dice como, este es el primer intento de recopilar toda la información que hay sobre terraformación antes de que tenga que ocupar más de un solo volumen, pero digamos que la idea de terraformar de forma seria se la han tomado quienes están pensando en habitar Marte, como Elon Musk, otros personajes por el estilo, también la NASA, claramente, y algunas otras agencias de investigación espacial. Entonces, digamos que la idea de terraformar, más allá de la ciencia ficción, es realmente como un campo científico de investigación de ideas, porque todavía no se ha podido aplicar ni nada, pero digamos que sí un campo de ideas, de posibilidades técnicas, incluyendo ir hasta las cosas más técnicas posibles para imaginar cómo sería establecerse en otro planeta y comenzar a transformarlo a través de un montón de técnicas. Entonces, es una ciencia, digamos, si lo vemos como un recurso literario, pues se puede quedar en eso, pero realmente si lo vemos como una ciencia, es una ciencia muy compleja
que requiere saber muchísimas cosas, ¿no? Requiere que sepamos de astronomía, de meteorología, de biología, de ingeniería aeroespacial, de ingeniería también, no necesariamente, digamos, ingeniería climática, de geología, tenemos que saber de química, tenemos que saber muchísimas cosas para poder aplicar estos conocimientos a la idea de transformar un planeta y que pueda tener y que pueda ser habitable. Entonces, eso lo convierte como en una especie de proyecto gigantesco. Si se llegara a realizar, si en algún momento se plantea que lo vamos a hacer, sería algo descomunal, sería como uno de los proyectos más gigantescos que los humanos se hubiesen propuesto, y por eso yo creo que cuando uno lee historias de terraformación, uno siente como esa sensación, ¿no? De que los humanos son capaces o podrían ser capaces de hacer cambios a escala planetaria en otros lugares, así como también lo podrían hacer en la Tierra, o como lo hemos hecho en la Tierra de alguna forma. Solo que digamos que este sueño tan grandilocuente es muy interesante porque desafía la imaginación, nos hace sentir que somos un poco como dioses también, que tenemos capacidades extraordinarias para modelar el clima, la biología, la biosfera, eh, hasta la forma como se relaciona con el Sol, algún planeta, y convertirlo como si fuéramos dioses, ¿no? Entonces es muy interesante. Y estas son como algunas de las técnicas, seguro que ustedes han escuchado de algunas, pero digamos, siempre se proponen algunas de estas técnicas de transformación planetaria, y muchas de estas aparecen en el libro de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson. Entonces, una muy popular que popularizó Elon Musk es esta idea de volar en pedazos los casquetes de Marte. Obviamente se puede terraformar planeta, cualquier planeta rocoso. Por ejemplo, se puede terraformar Venus, se puede terraformar la Luna, se puede terraformar Marte o algunas de las lunas que se encuentran en Júpiter o en Saturno. Entonces, bueno, pues algunas de estas técnicas son extremadamente destructivas, como por ejemplo esta idea de bombardear, ponerle bombas nucleares a los casquetes polares marcianos para liberar el CO2 y crear una atmósfera. La idea también de bombardear, digamos, tomar asteroides de un cinturón de asteroides que tengan agua o hielo, y bombardear un planeta con esto para poder crear océanos donde no existe antes el agua. Entonces es también otra técnica megalomaníaca y loquísima, destructiva, terriblemente destructiva de crear. El gato está como que quiere salir, no, no le pongan atención. Como totalmente destructivas, tanto para esos asteroides que serían, digamos, ricos en datos de muchos tipos, también de minerales, obviamente, pero destruir la superficie de un planeta para que tenga agua, pues es un acto bastante radical. También hay técnicas o han pensado por ejemplo, que si uno lanza rayos láser a la superficie de un planeta como Marte, por ejemplo, o la Luna incluso, se puede liberar el oxígeno que está atrapado en estas piedras. Entonces, lanzar un rayo láser por toda la superficie para intentar atrapar, para sacar, liberar el oxígeno que tiene la superficie. Esa es otra de esas técnicas también súper destructivas. Hay otras técnicas que incluyen, por ejemplo, refractar la luz del sol a planetas que están lejos para calentarlos un poco. Eso aparece en la novela de Kim Stanley Robinson. Entonces es como un espejo gigante, no un espejo, sino como una lupa gigante que concentra un rayo, y ese rayo cae directamente en el planeta para liberar oxígeno, pero también para calentar la atmósfera. Y también, por ejemplo, en el caso de Venus, se ha hablado mucho de poner una especie de capa, como una especie de, sí, como de pantalla que permita regular la entrada del Sol para de alguna forma enfriar la superficie de Venus, porque como ustedes saben, Venus tiene unas nubes, una atmósfera muy densa, un efecto invernadero muy fuerte, y además los días en Venus son muy largos, un día dura como meses. Entonces, eso hace que la superficie de Venus sea demasiado caliente, y que la gente que se imagina cómo será terraformar Venus incluye, ¿no? Bloquear el sol de alguna forma, regular el sol, crear un invierno venusino. También otras de las técnicas muy escuchadas tiene que ver con los planetas que no tienen
un campo magnético fuerte como Marte. Digamos que uno de los grandes problemas de Marte es que no tiene un gran campo magnético y eso hace que la atmósfera se la lleve el viento solar. La forma de crear una nueva atmósfera sin poder reiniciar de pronto el núcleo o el poder magnético del núcleo de Marte sería, por ejemplo, poner un imán gigantesco enfrente de Marte para crear un campo magnético que desvíe toda esta radiación electromagnética del Sol. Esa es una de las técnicas. Otra técnica es, por ejemplo, llenar el cielo para crear una atmósfera más densa de CO2, por ejemplo, o de gases que produzcan efecto invernadero. También la introducción de algas o cianobacteria, como esto que ven acá, que aparece en los lagos, que es cianobacteria, que es básicamente un organismo microscópico que digamos que fue el responsable de crear la atmósfera de oxígeno que tenemos nosotros en la Tierra. Y también la manipulación de organismos vivientes que pudieran de alguna forma acelerar la producción de una biosfera, incluyendo la manipulación genética y la manipulación de esas mismas plantas. Entonces, estos son como un panorama muy, muy pequeño de las técnicas que se han inventado y que aparecen en estos libros muy técnicos de cómo transformar un planeta y volverlo más habitable dependiendo de cómo está el planeta. Si el planeta está frío, pues se puede hacer una cosa. Si el planeta está caliente, se puede hacer otra. Si el planeta tiene atmósfera, pero es tóxica, entonces se puede hacer otra cosa. Entonces es más o menos como así como funciona. La pregunta que realmente quiero proponer em, en esta charla tiene que ver con lo que estaba diciendo Adriana, y es si es ético. O sea, ok, digamos que lo podemos hacer, digamos que tenemos las capacidades, el dinero, la necesidad incluso de habitar otro planeta y que necesitamos terraformarlo. Entonces, lo que yo siento que vale la pena discutir acá realmente es si es ético hacerlo y si y además no solamente terraformar, sino colonizar. Si colonizar y terraformar otros mundos es algo ético, es algo que podemos hacer impunemente. Entonces vamos a pasar como por varias ideas y también les voy a proponer un ejercicio, un pequeño ejercicio ético también, como de intentar imaginar eh, pues cómo podemos acercarnos a este tema. Entonces voy a tocar tres temas. Uno es la terraformación como naturaleza, que es lo que estaba diciendo creo que Lucio, algo muy parecido. La terraformación como poder y la terraformación como lucha de clases. De hecho, siento que esto de lucha de clases lo desarrollo poco, pero siento que se podría escribir todo un libro de marxismo y terraformación, porque hay unas ideas ahí muy interesantes. O de colonización espacial y marxismo. Entonces, comencemos con esta idea de la terraformación como naturaleza. Y es dejar de pensar, es decir, es eso que decía Lucio, es como dejar de pensar que la terraformación es algo único a los seres humanos que pueden tomar decisiones muy conscientes de lo que quieren hacer con un diseño o con un proyecto para transformar un planeta. Aunque los humanos mismos también hemos tenido estos sueños o esta idea del control de la Tierra o de los recursos de la Tierra como un mito. Entonces me parecía interesante pensar que esto hace parte casi que de nuestra naturaleza, que la idea de transformar la Tierra es parte de lo que hemos imaginado desde hace miles de años. Hay una historia que es la historia del Gran Yu, que supuestamente es un emperador, el primer emperador de la dinastía Xia, que es una dinastía legendaria china, muy, muy antigua, que supuestamente sucedió en esta época entre el 2200 y el 1700 antes de la era común. La verdad es que es más legendaria que histórica, aparece como leyendas en periodos muy posteriores a esa época y no tenemos verdaderos registros o verdaderas como evidencias de que existió en un periodo más cercano a esto. La idea es que él era una persona que logró imaginarse sistemas y crear unos sistemas de irrigación para contener las inundaciones de los ríos de China, creo que del río Amarillo, y utilizar esa irrigación para la agricultura. Entonces, la leyenda se llama El Gran Yu controla el agua. Y pensé que esto, o sea, estaba intentando imaginar como esta idea de control de la naturaleza como una mitología que tenemos
muy antiguo, como un sueño también que tenemos, que es también bastante antiguo y que después aparece en otros lugares. Pero definitivamente la tierra donde nosotros vivimos, pues la hemos transformado muchísimo, la hemos transformado hasta un punto que es irreconocible, domándola para, digamos, hacerla más también adaptable a lo que nosotros necesitamos, eh, digamos, ejerciendo nuestro poder también sobre esos territorios para conseguir lo que queremos y que muchas veces eso, bueno, tiene que ver mucho con la agricultura, pero también con la riqueza y también con la acumulación de poder. Pero también hemos hecho cosas que no solamente son, digamos, como en esa línea de la acumulación de poder o de territorio o de agricultura, sino que también somos capaces de otro tipo de diseño que a mí me parece también muy, muy interesante. Em, Como esto que les estoy mostrando acá son imágenes del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, donde se hizo un estudio de como del ecosistema, pero también de cómo funcionaba la relación entre depredadores y presas y buscando como un equilibrio en este, digamos, en este tipo de ecosistemas. No sé si escucharon alguna vez sobre esto. Es un experimento muy interesante, una práctica muy interesante, en la que se escoge o se identifica cuál es el predador natural y clave o el animal clave de cada ecosistema. Y cuando se entiende ese ecosistema a través de ese animal clave, se introduce y cambia totalmente el ecosistema. En este caso, lo que se hizo fue introducir lobos. Y esos lobos, de alguna forma, regularon la reproducción de alces o de venados, no recuerdo. Y eso generó como una cadena grandísima que permitió que el ecosistema floreciera y se volviera mucho más rico y llegaran más especies y se volviera más diverso también. Entonces es muy interesante porque a través de ese estudio muy detallado también podemos hacer como diseño eh, que, que permita más diversidad, que permita más mutualismo, más unión entre especies, este tipo de elementos. Hemos hecho otras cosas también de escalas gigantes. Este, por ejemplo, es el canal de Corinto, que queda en Grecia. También estaba pensando como en estas grandes obras de ingeniería que hemos hecho a través de la historia, que es de 1800, entre el 1881 y 1893, en el que todo esto se cortó y por ahí pueden pasar, ¿no?, los barcos entre una parte del mar Egeo y la otra, y acortando un camino como de 400 kilómetros, que pues obviamente ayuda muchísimo pues a la navegación, pero pues fue una destrucción absoluta de un pedazo de montaña enorme. Y el canal del Suez, que también, obviamente ahí está el canal de Panamá, hay un montón de canales, pero me parece que siempre son como una cosa muy potente porque el Canal del Suez, que se hizo entre 1859 y el 69, creó la unión entre dos océanos que llevaban como unos 12 millones de años sin estar en contacto, que son el Mar Rojo y el Mediterráneo, creando una migración de especies. Esto fue sin que la gente lo supiera o lo pensara, ni siquiera como que qué efectos iba a tener la unión entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, pero produjo una migración de especies del Mar Rojo al Mediterráneo que crearon como un desequilibrio ecológico terrible. Entonces, un montón de especies atacaron especies locales mediterráneas, bajaron, por ejemplo, la riqueza de la pesca, entonces la pesca decreció por culpa de esto. Un montón de especies invasoras aparecieron allí y otras especies del Mediterráneo también terminaron en el Mar Rojo y pues las consecuencias son como difíciles de medir porque es algo de ingeniería muy gigantesco, pero pues digamos que es interesante cómo nosotros desde hace mucho tiempo tenemos esta capacidad de alterar de una forma muy radical nuestro paisaje y los ecosistemas donde habitamos. Y obviamente, pues esto no, yo creo que obviamente esto ya lo sabemos, las capacidades que tenemos de destrucción sin pensar en en esta regulación de los ecosistemas, sino más bien en la producción, en la ganancia de dinero, de la producción de capital, em, ha producido también unos efectos muy drásticos en nuestros ecosistemas. De alguna forma hemos terradeformado
más bien nuestro planeta en vez de terraformarlo. Y eso incluye pues la deforestación del Amazonas, estas partes, unas partes gigantescas del Amazonas que están deforestadas y obviamente las emisiones de CO2 que han aumentado logarítmicamente en los últimos años y que obviamente están causando todo esto, lo del calentamiento global, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del Amazonas nos afecta a nosotros en Colombia mucho porque ha hecho, digamos que los estudios han mostrado que la deforestación ha causado sequías en el resto de Colombia. Entonces tuvimos un periodo, por ejemplo, el año pasado en que casi no hubo lluvias y los estudios mostraban que tenía mucho que ver, que la llegada de las lluvias y el volumen de las lluvias tenía mucho que ver con la deforestación, tanto en esta región como en el Amazonas, y que eso producía más calor, por ejemplo, producía desertificación y también como no llovía, tuvimos un periodo muy largo de recesión de agua. Entonces tuvimos muchísimo, de hecho, llevamos como un año o más de un año. Ya terminó hace como una semana, en el que teníamos 2 días a la semana o un día, como un día a la semana en el que no teníamos agua. Entonces teníamos que recuperar el agua. Entonces todo esto nos afecta en un sistema muy, muy complejo sobre el que pareciera que nadie tiene control o que se ha salido de control completamente y no hay manera de regularlo. Entonces es como si quisiéramos hacer, y yo creo que todos los esfuerzos de cambiar o de arreglar lo que ha sucedido con el clima son esfuerzos terraformadores, pero es tan poco el poder que tiene esa iniciativa comparada con la de generación de capital que no podemos lograrlo. Entonces, digamos que ahí se queda como un sueño. Parece mucho más fácil terraformar un planeta donde no haya humanos, porque no están necesariamente estas fuerzas. Entonces, bueno, si nos vamos un poco más atrás, digamos que ya, ok, vamos, somos terraformadores porque podemos hacer todas estas cosas. Y digamos que éticamente es totalmente reprobable lo que estamos haciendo con esta, más bien terradeformación. Pero nuestros ancestros también son terraformadores. Entonces, yo quería pensar en esto de la naturaleza, de cómo uno se puede imaginar la Tierra antes de la vida y cómo cuando surge la vida, poco a poco, estos seres vivos comienzan también a transformar la Tierra poco a poco. Y yo pensé mucho en esto de la cianobacteria porque es gracias a la cianobacteria que es lo primero que aparece, los primeros seres que pueden hacer fotosíntesis, pueden producir grandes cantidades de oxígeno y sin esas grandes cantidades de oxígeno, pues no habría sucedido el resto de la vida sobre la Tierra. Entonces es muy interesante, yo siento que es como muy interesante pensar que otros animales también son terraformadores. Todos los animales y las plantas, digamos, a medida que las plantas van entrando y creando nichos ecológicos y entrando en estos nichos ecológicos, cada una de estas especies va produciendo, la tierra va produciendo, va terraformando de alguna forma. Y esto se vuelve aún más interesante si pensamos en esta idea que se me olvidó cómo se llama, eh, panspermia, la idea de que la vida no se originó necesariamente en la Tierra, sino que vino en un asteroide, aunque igual la Tierra, la misma formación de la Tierra está hecha de polvo de estrella, ¿no? De metales y materiales que se formaron en supernovas, entonces son como cosas que vienen desde muy lejos, que se forman y luego se terraforman. Si la vida vino de un asteroide o de unos asteroides que tenían ya ADN o sistemas así vivos, sería muy interesante pensar que en algún momento algo terraformó la Tierra, ¿no? Como algo que llegó de afuera, inició estos procesos, primero geológicos y luego bióticos, que transformaron a la Tierra en lo que es hoy. Y también hay animales que creo que son terraformadores, ¿no? Entonces, no solamente como este lobo que vieron, solo porque aparece el lobo, entonces se cambia totalmente un sistema ecológico. En la misma naturaleza, digamos que hay animales que también pueden, muchos, de hecho todos los animales también de alguna forma hacen parte de esta transformación ecológica y de terraformación. Yo pensé en un par de animales que me parecían muy interesantes porque tienen efectos a gran escala, como los castores, ¿no? Los castores hacen diques, estos diques son de un tamaño bastante grande y pueden generar lagos o represas como esta. Esta es una represa tan grande que se puede ver, de hecho se puede ver desde el espacio
y es la represa más grande creada por castores. Se encuentra en Alberta, en Canadá. Entonces es como proyectos muy grandes de terraformación. Y lo mismo, digamos que no es exactamente terraformación porque no hay como una intención, pero es como sin intención están transformando la Tierra de muchas formas y convirtiéndola en estos, ¿no? En estos ecosistemas muy ricos. El otro que escogí, que me pareció muy interesante, son los arrecifes de coral, porque los arrecifes de coral son seres vivos que comienzan a crecer sobre los esqueletos de los muertos, de sus antecesores. Son animales, ¿no? Entonces ellos van creciendo y creciendo y creciendo y van creando casi como montañas submarinas, y esas montañas submarinas de alguna forma afectan las corrientes marinas. Entonces, los ecosistemas basados en esas corrientes marinas, el estrés producido por esas fuerzas y la relación que tienen con las playas, todo eso, todos esos ecosistemas marinos están mediados por los arrecifes de coral, ¿no? Pueden hacerlo, tienen esa capacidad de involuntariamente transformar las geografías que habitan. Así con muchísimas especies, yo creo que tienen efectos así masivos. Entonces, aquí la pregunta, llegué a todo esto para preguntar, ¿será que terraformar es natural? ¿Será que hacer cambios en la Tierra y en otros lugares, digamos, si nosotros llegamos a otro lugar, a otro planeta, y lo terraformamos, ¿será que eso hace parte de lo natural? Si nosotros hacemos parte y nos vemos como parte de ecosistemas que vienen de aquí de la Tierra. Y yo creo que la pregunta y una pregunta fundamental ahí sería, ¿terraformar para qué o para quién? Entonces, yo creo que hay dos formas de verlo interesantes, que son la forma humanista y la forma posthumanista. Entonces, la forma humanista como la forma en la que los humanos están encima de todo. Y en este caso, por ejemplo, incluso aparece una mujer abajo. Es como el sistema del Renacimiento en el que el humano es considerado casi como una especie de Dios, un ser que tiene unas capacidades extraordinarias de transformar, de hacer alquimia con todo lo que se encuentra y hacer que se doblegue y que todo trabaje para él, ¿no? Es una forma de ver el humanismo, en lo que el humano ejerce el poder. Yo puse a Foucault como para pensar en esta idea de poder, de cómo el humano ejerce su poder sobre los otros y sobre lo otro para su propio beneficio. Y la otra forma de verlo, y lo voy a desarrollar más adelante, pero pues está todo relacionado, es la forma más posthumanista, en la que el humano ya dejamos atrás ese humanismo y en vez de sentir que estamos separados de la naturaleza, nos entendemos como un continuo en el que nosotros simplemente hacemos parte de esa misma naturaleza. Eso se puede igual, o esto podría sonar a que estoy tergiversando un poco esta idea de lo natural y de qué es natural, y de alguna forma justificar que podamos hacer terraformación. Pero digamos que bajo esa misma idea, uno podría imaginar que nosotros somos algo así como un órgano reproductor de la Tierra, y que así como los dientes de león o como los pájaros migratorios, vamos, digamos que casi que por naturaleza, tal vez es cierto, tal vez no es cierto, tal vez solo es una idea, como que inevitablemente vamos a llegar a otros lugares y los vamos a transformar, llevando información genética de otros lugares y transformando los espacios. Yo creo que los pájaros también son terraformadores masivos porque ellos hacen dispersión de semillas cuando hacen estos vuelos migratorios. Entonces, los ecosistemas y la variación genética que depende de los pájaros es enorme. Y sin los pájaros, digamos que esa diversidad, y también los insectos, eh, digamos que la diversidad de dispersión de semillas y todo esto entre Europa y África y en América, en toda América, toda esta relación enriquece muchísimo todos estos ecosistemas y dependen de ellos también. Entonces es muy interesante ver cómo imaginar, pensar que los humanos somos órganos reproductores de la Tierra o de la vida. Eh, Eso yo lo podría relacionar con esta forma también muy posthumanista de ver, eh, de vernos a nosotros mismos, no como agentes, como el único agente que es capaz de tomar decisiones y hacer algo,
sino como parte de un proceso cibernético muy, muy antiguo que nos produce a nosotros y que por lo tanto nos hace hacer ciertas cosas. Entonces, no sé si han visto este video muy chistoso se me olvida cómo se llama esta chica, que hace chistes en internet. Dice, está hablando con un filósofo sobre el libre albedrío. Entonces dice, si estoy jugando Sonic, el puerco espín, y él no tiene voluntad porque yo lo estoy controlando, pero si yo no tengo voluntad tampoco, porque estamos hablando de que no existe la voluntad o el libre albedrío, ¿será que Sonic me está controlando a mí o el universo está jugando Sonic a través de mí? Y él le responde, el universo está jugando Sonic a través de ti. Entonces, eso para mí me parece que funciona mucho con como esta idea del loop cibernético. Entonces, entendemos la cibernética como este sistema en el que, digamos, un sistema tiene un sensor y ese sensor activa o transforma un controlador que permite una acción hacia otro sistema y ese sistema cambia, lo que eventualmente también va a transformar algo y eso algo va a hacer sentido por el sensor y el controlador se va a ajustar una vez más. Esto lo podríamos ver como la naturaleza de alguna forma o si lo natural, como nosotros como parte de la naturaleza, somos afectados o somos producidos por esa misma naturaleza, por digamos, nuestros deseos, nuestra química biológica, todas estas cosas con las que hemos evolucionado son producidas por un montón de cosas y por eso actuamos de la forma como actuamos. Uno podría pensar que la terraformación hace parte de algo que nosotros no controlamos necesariamente. Es decir, igual, bueno, digamos que ahí se quitaría la agencia ética al ser humano, pero podríamos pensar que hay una fuerza natural, que, como todos estos animales que vimos, que nos impulsan a terraformar. Pero bueno, no sé, esto es como una idea que se me ocurrió mientras estaba haciendo la presentación, como esta idea de que tal vez es inevitable, que cuando llegamos a un lugar lo transformamos y si seguimos expandiéndonos, si seguimos haciendo otras cosas, es como inevitable que lo humano transforme los territorios donde nos encontramos, pero igual que lo vivo transformaría los territorios con los que se encuentra, solo que en unas dimensiones un poco diferentes. Entonces, bueno, pues ese era mi primer argumento, como el argumento natural de tal vez es natural terraformar o transformar el lugar donde terminamos viviendo. Eh, igual, digamos, aquí nos podemos preguntar si está bien o mal preguntarnos si un pájaro llevó una semilla a un lugar. Es como, lo entendemos como un proceso natural, ¿no? Como sí, está bien que el pájaro lleve la semilla a ese lugar donde no debería estar esa semilla y que esa semilla empiece un proceso de transformación que podría entenderse como una colonia que va a afectar ese espacio. Entonces, si el pájaro tiene, y esto es algo de la ética, si el pájaro tiene el derecho de hacerlo porque es natural, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho de hacerlo si podemos entenderlo como parte de lo natural? Esto si pensamos que la tecnología también hace parte de la naturaleza, así como la represa del Castor es natural, también podríamos pensar que este computador con el que les estoy hablando también hace parte de la naturaleza. Pero bueno, esa es como una idea que quiero que simplemente piensen, no sé si estoy errado, pero igual ahorita podemos discutirlo. Listo, ahora veamos la terraformación como poder y como colonia. Entonces ya vamos un poco más a lo que conocemos como terraformación y lo que vemos alrededor de la terraformación y de las ideas éticas que hay alrededor de esto, como más sin pensar en la naturaleza, sino simplemente en pensar en nuestra agencia. Entonces, obviamente, si nos imaginamos que se va a hacer un proyecto de terraformación, va a haber gente que va a pensar que esto está muy mal. Por ejemplo, que terraformar está mal, incluso en planetas inertes, porque, como decía, por ejemplo, Adriana, va a afectar y destruir unas condiciones geológicas que ya son fuente de una riqueza geológica de cada planeta. No necesariamente tiene que tener vida para que tenga valor, solo porque existe ya tiene valor en sí mismo y por lo tanto no tenemos ningún derecho para llegar a destruirlo. Esa sería una forma de, como uno de los extremos en esto es como una especie de espectro ético. Y en el otro lado del espectro está los que van a pensar que terraformar no está bien, incluso si requiere la destrucción de la fauna local. Porque nosotros, digamos, pensarían estas personas, necesitamos ese espacio. O por alguna otra razón necesitamos terraformar
y nuestra vida vale más que la de algunas bacterias que encontramos en algún planeta y por lo tanto no nos importa. Entonces, digamos que mediar entre estas dos formas y encontrar todos los grises, que son miles, depende también de las condiciones de los planetas que nos encontramos y de para quién estamos haciendo la terraformación, que fue la pregunta que hice antes. Entonces, pensando en la ética, yo me fui a Kant, que sé que no es el único, yo sé que hay muchas formas de ética y de pensar la ética, pero a mí se me ocurrió intentar establecer como unas máximas o pensar en unas máximas que nos ayudan a navegar entre si esto está bien o está mal. No sé si conocen un poco estas ideas de Kant, como de esta fórmula de ley universal que realmente se llama el imperativo, se me olvidó el nombre, si alguien se acuerda, el imperativo absoluto, bueno, universal. Entonces es esta idea. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Entonces, haz solo las cosas que crees que si todo el mundo las hace, va a seguir funcionando el mundo de alguna forma. Entonces, por eso robar es malo, porque si todos robamos entre nosotros, pues no va a existir la confianza, por ejemplo. Entonces, se pueden hacer ese tipo de asimilaciones, como si está bien colonizar este planeta, debemos pensar que colonizarnos a nosotros también está bien. O sea, si llega otro extraterrestre y nos coloniza a nosotros, entonces no hay ningún lío. Ahí es cuando entramos con el tema de los individuos. Entonces, en la de Kant, la fórmula de la humanidad de Kant se llama obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Es decir, que no podemos tratar a un ser humano o a un individuo como un medio para lograr algo, sino como un fin en sí mismo, que me parece que es una forma muy bella de pensar la ética. Obviamente, yo traje a Kant porque es la idea de imaginar una ética racional y no una ética basada, digamos, en la religión, ¿no? ¿Cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal? A través de la razón, diría Kant, y no a través de la religión. Entonces, determinar como unas máximas que nos permitan vivir, que nos permitan también crear una ley, que nos permitan tomar decisiones por consenso de alguna forma. Y obviamente, pues, digamos que él intenta que sean universales. Mi idea para el ejercicio es que ustedes se imaginen cómo serían unas máximas, como unas leyes, así como las leyes de la robótica que se inventó Isaac Asimov, em, pero para determinar si está bien o no terraformar un planeta. Yo puse a Kant como, esto lo hice con inteligencia artificial, porque realmente estaba pensando como, ¿qué diría Kant o cómo obraría Kant a la hora de determinar si terraformar está bien? Entonces me imaginé un Kant en el futuro, y esta sería nuestra tarea. Yo quiero que ustedes vayan pensando en eso, como cómo se imaginan unas reglas, unas máximas que regulen la terraformación y que nos permitan determinar si está bien hacerlo o no. Pero pues, digamos, yendo a esa idea que les digo de lo universal, de si yo puedo terraformar este planeta, significa que podría ser universal, que podría universalizarse. Hay un libro en el que aparece también la idea de la terraformación, en este caso de Venus, que se llama El último y el primer hombre, de Olaf Stapledon. Es un libro en el que se especula como sucede durante miles de años, miles y miles y miles de años, en los que los humanos se extinguen, pero crean otra raza nueva de humanos. Entonces crean un montón. Yo he visto que están escribiendo cosas en el chat, pero yo no puedo ver el chat porque si no aparece la pantalla. Entonces al final leo todo, ¿vale? Em, entonces, en este libro va como muy rápido a través de las eras y de lo que hicieron los humanos y pelearon con los marcianos y luego hicieron un montón de cosas, pero en cierto punto dicen como los humanos tienen que migrar y ven que Venus es posible terraformarlo. Entonces dice esto, porque es que comienzan a hacer la terraformación y a mitad de proceso se enteran de que en la profundidad del mar existía una raza de seres pensantes, y que comienzan a hacerles la guerra, que son unos seres como súper violentos, supuestamente, según lo que dice el narrador. Entonces dice, el quinto hombre, entonces, claro, hombre, pero quinto porque ya han sucedido 5 especies de humanos antes, se encontraron con un grave problema moral. ¿Qué derecho tenía el hombre para interferir
en un mundo que ya estaba controlado o poseído por seres que eran obviamente inteligentes, incluso si su vida mental era incomprensible para los humanos. Entonces, esa pregunta, digamos que es central para esto, porque, y enlazarla con con lo de Kant. La idea de qué derecho tenemos nosotros, no solamente para la vida, sino para la geografía. Uno podría pensar que el hecho de que los seres vivos sean, por el hecho de que sean conscientes, tienen derecho de autonomía y que los seres inertes no. Em, Eso incluye lo que les había dicho de cómo es de destructiva el ejercicio de la terraformación, porque incluye lanzar bombas atómicas, lanzarles, no sé, asteroides llenos de agua, lanzar rayos destructivos, y en qué casos, por ejemplo, tendría sentido no solo destruir la geología, sino también la fauna local, porque aparece con frecuencia, si hay unos microbios, ¿los salvamos o los matamos? O capturamos y nos llevamos a un laboratorio y los dejamos en un museo para que sigan existiendo por ser una rareza. Y hay otra, entonces bueno, entonces ahora sí comencemos a ver esas posibilidades de reflejarnos. De qué pasa si llegan unos extraterrestres y llegan acá y comienzan a terraformarnos. Entonces, son como, voy a mostrar como unas variaciones de eso. Una de esas es la de aniquilación, autoridad y aceptación, que son los libros de Jeff Vandermeer, que es el que hizo esta serie, La Zona X, donde tienen como algo como extraterrestres que comienzan a deformar y a transformar el espacio hacia una visión como algo inentendible. Me parece muy interesante porque se parece más a un concepto que vi, que es el de la de terradeformación. No necesariamente maligna, como la hacemos nosotros, sino rara. O sea, el weird como terraformación. Entonces llega un animal extraño, un ser extraño que comienza a transformar nuestro medio ambiente, pero de una forma que no lo podemos entender. No podemos negociar con ellos, no sabemos cuál es la agencia que tienen ellos no entienden nuestra agencia y ellos simplemente hacen su proceso natural, que es producir cosas raras, como mezclar las cosas, hacer cosas raras que no entendemos muy bien y que son enloquecedoras. Esto lo he visto en papers como algo así como una alternativa a la terraformación, incluso una especie de lucha contra la terraformación corporativa y una especie de rarificación donde las cosas se salen de control a través de lo biológico. Entonces, esa es una forma de verlo. Si nosotros lo imaginamos como un proceso natural, no podemos juzgarlo, solo podemos pensar en si necesitamos sacarlo de ahí para que nosotros existamos. Y entonces, por eso es muy interesante cuando hay agencia pensar en el derecho, como qué derecho tengo yo de venir acá a destruir este lugar. Otra forma de ver la terraformación también me parece muy interesante y es la que pone Prometeo, la película que es la secuela, ¿no?, de Alien, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tiene una pregunta interesante y es si nosotros fuimos terraformados a través de, en este caso, no tanto de ingeniería espacial, ingeniería, sino a través de algo biótico, de una bioformación tal vez, donde hicieron un experimento y en ese experimento querían producir unas formas de vida y con eso se creó como toda la vida que existe en la Tierra, pero fue una decisión con agencia de una persona. ¿Qué derecho tenían los ingenieros de venir a la Tierra y producir un ecosistema gigantesco, viviente y complejo de donde vinimos nosotros también? Me parece muy interesante verlo desde esa forma, como que si nosotros valoramos tanto la vida, entonces tendríamos que valorar también lo que hicieron estos ingenieros como algo muy bello, o bueno, si no nos gusta la vida, pues entonces como algo horrible. Pero toda esta diversidad y toda esta belleza que tiene la vida vendría de unos extraterrestres que conscientemente decidieron producir vida acá. Y eso, digamos, estaríamos de acuerdo creen que ellos tenían el derecho de hacer eso, quién les da el derecho y quién les da la potestad de venir a un planeta que no conocen y a jugar con su geología y transformarla y transformar su todo. Y la otra, que es ya la más fuerte, es la colonización directa. Colonización slash terraformación.
que es donde tenemos acá una visión más de poder, donde una especie se pone enfrente de las otras. Y si nosotros aplicamos eso a la nuestra, yo siento que también tenemos un caso donde en esta película de Zack Snyder, que es El Hombre de Acero, de Superman, intentan criptoformar a la Tierra. Entonces, aceptar que nosotros colonicemos otro planeta, destruyamos su medio ambiente y lo reemplacemos por otro, es una catástrofe que aparece representada en esta película donde los kryptonianos, el general Zod, quiere transformar la Tierra en Krypton, quiere convertirla lo más pronto posible a la gravedad y las condiciones geológicas y ecológicas que tenía el planeta Krypton, que es de donde vienen ellos. Entonces, es muy interesante sentir esto porque esto se parece un poco a esto. Esto se parece un poco a la llegada de Colón como colonizador que llega con sus ideas europeas, todos ellos, todas estas personas, a crear, a terraformar de alguna forma o a europiformar nuestro territorio con su estilo de arquitectura, con su forma de comer, con su lenguaje. Entonces es muy interesante ver estas dos como similares. Y si nosotros llegáramos a hacer algo parecido, donde nos imponemos sobre otra especie, sucede algo parecido. Digamos que la pregunta acá es si importa que esa especie sea inteligente o no, o si solamente sea una bacteria, aunque si es una bacteria entonces no importa. Esa es como la pregunta que uno se tiene que hacer y que no estoy totalmente seguro. Digamos que en general diría que no, pero bueno, pues hay que crear estas máximas kantianas. Hay más preguntas que tenemos que hacer a la hora de comenzar a pensar en si esto es ético. Y es si hay una diferencia o no entre lo que habíamos dicho, si el planeta es inerte o tiene algún tipo de vida. Si la intervención humana estaría deteniendo el surgimiento natural de formas de vida únicas. Por ejemplo, si un planeta se encuentra en un estado de evolución muy temprano y comenzamos a modificarlo, em, estaríamos o deteniendo un proceso evolutivo que nos habría dado en unos billones de años o en, digamos, 50 millones de años el surgimiento de un tipo de vida único y solamente por nuestra intervención eso ya se detuvo y ya no va a volver a suceder y ahora va a ser reemplazado con formas de vida de la Tierra. Esa es una cuestión ética que podemos preguntarnos y que no sé si, digamos, para algunas personas no tiene ningún sentido preguntárselo, pero pues estaríamos afectándolo y tendríamos que ser conscientes de que unas formas de vida posibles nunca van a surgir. La otra pregunta es, ¿la terraformación es necesaria para un grupo significativo de personas o solamente para un grupo pequeño de personas? Por ejemplo, si los humanos estamos huyendo o porque la Tierra fue destruida y necesitamos otro hogar, entonces digamos que tenemos millones de personas sin hogar y que encuentran un planeta. ¿Eso se justifica más o se justifica más que sea solo para un grupo pequeño de personas con mucho dinero que deciden hacer terraformación? Y la otra pregunta es esta. ¿La terraformación se hace para extraer material y hacer rico a alguien? Es decir, los que están detrás de esa terraformación son o un grupo de personas que simplemente necesitan vivir o una persona que se quiere hacer rica a través de la explotación de este territorio. Y además, hay que hacer otra pregunta y es si las decisiones que se toman, primero, ¿quién las toma? ¿Son decisiones tomadas por un grupo pequeño de personas o de agentes o por un grupo muy grande? Y también, cuando tomen una decisión, ¿cómo van a afectar al futuro? Porque la terraformación es un proceso que dura cientos de años. Entonces van a pasar 100 años, 1000 años, 5000 años, 1 millón de años y las cosas que se tomen, las decisiones que se tomen al inicio del proceso de terraformación, en la mitad van a afectar a unas personas del futuro y que no necesariamente están de acuerdo con terraformar ese planeta. Entonces eso hace que se complique un poco más y que se tomen decisiones como de un tiempo tan largo, hace que sea éticamente también un poco complicado. Entonces, digamos, yendo a la forma que tenemos más cercana, más posible incluso, de terraformación, tiene que ver con este señor y tiene que ver con esa forma, con esa pregunta, ¿no? Primero, quién toma el control de hacer la terraformación? Y también con qué motivos.
digamos, a quién beneficia que se haga esa terraformación. Y esto hace parte como de este sueño que Michel Nieva diría que es el sueño capitalista, de la ciencia ficción capitalista, de hacer algo como simplemente como por el poder, como por la posibilidad de hacerlo, no necesariamente porque sea totalmente y absolutamente necesario. Él ha incluido esta conversación de lanzarle bombas nucleares a Marte y también tiene una camiseta donde dice que hay que lanzar bombas nucleares como a Marte, sin necesariamente que hayamos pasado por esa conversación de si es ético destruir la historia geológica entera de Marte para que nosotros podamos vivir ahí, incluyendo esta también de ocupar Marte, que es como un juego también muy macabro, porque había digamos que el nombre se parece mucho al de Occupy Wall Street, que fue un movimiento de protesta en el que ocuparon Wall Street, justamente como por la desigualdad de que el 1% de la población tiene la mayor parte de los recursos de la tierra y del dinero. Entonces es como un personaje muy irónico que parecía estar jugando, haciendo como jueguitos y riéndose de las cosas que está haciendo. Yo relaciono esto mucho con este libro que les recomiendo mucho, que se llama Tecnofeudalismo, que intenta entender a personajes como Elon Musk, ya no como capitalistas, como dueños del capital necesariamente, sino como señores feudales. Entonces, esa idea de expandirse y crear un imperio en Marte se parece bastante, primero a esas ideas de que la riqueza se encuentra en conquistar otras tierras, pero también en la expresión del rey, ¿no? El rey como pues el que tiene el control de las tierras, pero que se expresa a través de obras gigantes como una catedral, por ejemplo. Entonces, los sultanes y los reyes se vuelven muy poderosos a través de las rentas de sus tierras y expresan su necesidad de quedarse en ese lugar a través también de la arquitectura o de grandes obras. Una gran obra sería, por ejemplo, terraformar Marte. Y paso rápidamente por esto porque me parece interesante verlo, como esta idea de que ya no se hace el dinero a través de la venta de cosas o de servicios necesariamente, sino del alquiler de unas tierras, de la renta de las tierras, que es básicamente lo que sucedía en el feudalismo, ¿no? La idea de que el señor feudal controla toda la tierra, el rey controla toda la tierra y la renta a unos vasallos que es trabajada por unos siervos y a través de eso se genera el capital y el rey pues no tiene que hacer nada, solo alquilar esos espacios. Entonces, todos estos serían como plataformas que funcionan un poco así, además que nos sacan el dinero a nosotros como siervos, digamos que nosotros somos como siervos, porque solo con utilizar Facebook ya estamos generando ganancias para ellos. Entonces, esta idea, ¿no? De que estas marcas de alguna forma o de estos personajes ya están más allá del capitalismo. Y este señor Yanis Varoufakis, él dice algo así como que es el fin, esto ha terminado el capitalismo. Y uno puede ver estas cosas que hacen ellos como una expresión del poder de este tipo de reyes o de este tipo de señores feudales. SpaceX como simplemente como es, como una forma de expresión. Si uno imagina, yo estudié historia de la arquitectura, entonces la arquitectura del medioevo siempre es un mensaje y siempre es la expresión de la persona que puede pagar el edificio. A mí me parece que hay como una conexión con esto también, ¿no? Como SpaceX como una especie de salvador, digamos Elon Musk como un salvador supuestamente de la humanidad a través de estas cosas utópicas. Lo mismo Mark Zuckerberg con el metaverso. Y yo siento que en la ciencia ficción el mejor ejemplo de esto es Weyland Yutani, que son los de Alien, ¿no? La corporación de Alien, que es la corporación em, que está colonizando planetas. Esto que ven acá es un procesador atmosférico que se encuentra en varias de las películas de Alien, en Aliens y también en Alien Romulus aparece un procesador atmosférico en el que la intención realmente no es convertir necesariamente al planeta en un lugar habitable para que la gente viva feliz, sino transformarla lo suficiente para que los trabajadores que van a vivir allá como esclavos puedan explotar las minas y los minerales con los que Weyland Yutani se vuelve rico para hacer todas estas cosas que hace.
porque Weyland-Yutani básicamente controla el universo en este punto. Y bueno, había puesto esto como de, si ven, la catedral como una forma de expresión, como una especie de obra magnífica del feudalismo, y el ChatGPT, el SpaceX y también el Meta como la expresión máxima del tecnofeudalismo, incluyendo los viajes espaciales y la terraformación. Hay un libro de Michel Nieva, que es el de ciencia ficción capitalista, que también está muy interesante, donde él critica muchísimo a estos personajes y los ve como los, digamos, se ríe un poco, se burla un poco de su idea como de salvadores del futuro de la humanidad, cuando en realidad lo que ellos parece que están haciendo es más bien disociarse de la realidad o vernos a nosotros solamente como siervos, mientras se enfocan en estos proyectos utópicos de una ciencia ficción ya como vieja, de alguna forma, que solamente va a beneficiar a este grupo muy selecto de personas que pueden pagarse un viaje para ir a Marte o para ir al espacio, que además cuesta millones, ¿no? Como un viaje al espacio cuesta como 60 millones de dólares, muy poca gente podría pagarse eso. Muchas de estas cuestiones, de hecho, aparecen en Marte, en la trilogía marciana. Em, y yo quería como hablar un poco de cómo funciona en la trilogía marciana. También hay, digamos que inicia como un proyecto, parece que como del gobierno, como la NASA, algo parecido a la NASA, donde envían a 100 personas a vivir a Marte. Pero rápidamente esto se va como a industrializar y las personas interesadas en terraformar Marte son grandes compañías, compañías así súper mega millonarias. Yo por eso puse esto como, ¿quiénes serían los que pueden pagar un viaje a Marte y la terraformación marciana si no son como los grandes capitales, ¿no? Entonces sería necesariamente la privatización de terrenos en los que no tenemos acceso, tomar planetas distantes y convertirlos en planetas privados o privatizados por compañías. Y de hecho, en el mismo Marte Rojo, que es el primero, ya comienzan a aparecer revolucionarios que están en contra de eso y que quieren convertir a Marte más bien como una especie de utopía anarquista, donde, sí, como algo así como una utopía anarquista, y sacar a estas compañías y hacen atentados terroristas y todo. Entonces es muy interesante la visión de él y aparece también un partido político que se llama Marte Primero, pero pues podría haber partidos políticos tomando decisiones o pensamientos más o menos radicales, que son en pro de mantener la superficie marciana en su estado intacto, como se encontraba lo más intacto posible, y no permitir que ciertas áreas sean terraformadas al menos. Obviamente uno se puede imaginar un espectro de partidos políticos, unos que dirían lo que tenemos que hacer es irnos de acá, otros que dirían, vale, podemos terraformar un poquitico, pero mantener algunas partes formadas. Otros que dirían, hay que detener el proceso de terraformación. Y otros que, digamos, los más cercanos a esas corporaciones, los que estarían de acuerdo en continuar. Y esta serie de Kim Stanley Robinson continúa en otras historias. Él tiene 2312, que es una historia en la que ya muchos planetas están terraformados. Por ejemplo, Mercurio está terraformado y tiene como una especie de ciudad que va sobre los rieles moviéndose. Y Venus creo que también está en proceso de terraformación. Marte está totalmente terraformado y también hay unas lunas de Júpiter que están terraformadas. Pero entonces, digamos que ahí la cosa como que se salió de control, pero sí hay como una especie de anarquismo un poco de gente viviendo de forma más o menos libre en estos lugares, a pesar de que sí hay corporaciones. Pero él se imagina algo muy chévere y es terraformar meteoritos. Entonces, lo que hay como las grandes naves que transportan personas de un lugar a otro son meteoritos que han sido ahuecados por dentro haciendo un túnel y y los ponen a girar y en el interior los terraforman. Los han convertido como en terrariums, donde hay lagos y ecosistemas y es como un arte, el arte de crear estos terrariums o terrarios donde hay diferentes especies, diferentes ecosistemas y hay algunos que tienen luz, otros que no tienen luz y la gente se la pasa ahí metida en estos espacios, digamos, sostenibles mientras viajan de un planeta al otro. Entonces eso me pareció muy interesante porque no necesariamente tenemos que terraformar un espacio, sino que podríamos vivir un planeta, sino que podríamos vivir en el espacio en estos lugares. Y listo. Entonces la última, no sé cuánto me queda. ¿Alguien me puede decir?
Siento que he hablado demasiado. ¿Alguien puede usar el micrófono y decirme cómo voy? Sí, para finalizar la hora total de las 2 horas tenés 45 minutos. Ah, listo. Bueno, entonces ya voy a terminar. Igual siento que ha sido mucha información. Eh, terraformación como lucha de clases o como una visión un poco más utópica de la terraformación, no necesariamente controlada por estos señores, digamos, si la respuesta a estas preguntas éticas es que los que necesitan la terraformación no son los millonarios, sino todos o más gente, más personas. Y respondiendo también esta pregunta de quién toma las decisiones de la terraformación. Entonces, yo siento, o yo he estado pensando, aunque no he visto tantos ejemplos de este caso, está en Terraforming Earth de Jack Williamson, donde hay un grupo de personas que no tienen tierra, que no tienen espacio y que quieren tomar un territorio y reconstruirlo. En este caso es la Tierra, que ha sido destruida por ese meteorito. Entonces, en ese caso es un grupo de personas que quieren terraformar, pero que no necesariamente están guiadas por el impulso de hacer más dinero ni nada, sino simplemente para sobrevivir. En ese caso, yo estaba pensando que los que deberían tener el control de la toma de decisiones no debería ser una minoría, sino sino que debería operar algo parecido a la democracia, ¿no? Como que si llegamos a imaginar que toca hacer una terraformación, las decisiones deberían tomarlas no un grupo de ricos, sino la mayor cantidad de personas involucradas en el proceso, incluyendo si en algún planeta ya existen formas de vida inteligentes. Obviamente, esas personas inteligentes deberían ser las que tomen las decisiones porque tienen una soberanía sobre su territorio. Esto me hace pensar un poco en Israel y Palestina. Digamos, la idea de que los aliens eventualmente tengan que enfrentarse a una migración. Imagínense que los humanos venimos como migrantes que perdimos nuestro territorio y preguntamos si podemos quedarnos ahí, pero que necesitamos de alguna forma aclimatar un poco el espacio o buscar formas de coexistencia. Obviamente ese sería el escenario, el mejor escenario, y no el escenario que plantea Olaf Stapledon, que es el de no nos importa quiénes son ustedes, los vamos a matar porque queremos esa tierra. Así que lo siento, pero pues esa tierra ahora es nuestra porque lo dije yo. Entonces, ese dilema ético lo seguimos viviendo hoy en la tierra y hasta y si no lo hemos solucionado acá, digamos que está muy peligroso hacer una idea de terraformación sin considerar eso, sin considerar que no lo hemos superado en la Tierra, como para que podamos superarlo en otro planeta. Pero bueno, digamos que la idea de una democracia o de un concilio anarquista donde las personas que toman las decisiones son todos los afectados, podría tener sentido, tal vez. Hay un ejemplo de esto que es Duna, de Frank Herbert, donde se están haciendo planes de terraformación de Arrakis. Entonces, en este caso es diferente porque los que están haciendo la terraformación no son el imperio, ni las casas, ni las grandes casas que quieren extraer la especia que funciona, ¿no? Para hacer los viajes interplanetarios, ¿no? De los navegadores. En este caso son los Fremen los que están haciendo la terraformación, que en este caso serían como los pobres, los, las tribus, la gente nativa del planeta, aunque no son nativos, pero pues digamos que la idea de que son un grupo políticamente reducido que ha estado a la merced del imperio durante mucho tiempo. Ellos son los que están terraformando Arrakis. Y al hacerlo, están comprometiendo la posibilidad de que se extraiga especia, porque la especia depende de los gusanos de arena y si se terraforma Arrakis, digamos que los gusanos de arena, no va a haber arena, no va a haber ese espacio desértico que es fundamental para que se genere la especie. Entonces, de alguna forma, a pesar de que ellos sí tienen una relación como de misticismo con el gusano de arena, entonces es un caso en el que un grupo de personas que se considerarían los verdaderos dueños del espacio, deciden tomar decisiones para terraformar esto, para su propio beneficio, para que ellos puedan vivir ahí, no para hacer dinero vendiendo especia, sino que al contrario, como incluso dañando un poco la posibilidad de generar especie.
Entonces, bueno, este es uno de esas posibilidades de ver la terraformación como parte de la lucha de clases, ¿no? Eh, y, y estas son como de las últimas diapositivas, la idea de que tal vez hay un punto medio entre estas dos formas éticas que ya habíamos visto de ver la terraformación, como entre la posición de que la terraformación está mal incluso en planetas inertes, o que la terraformación está bien incluso si requiere destruir la fauna local o las civilizaciones locales incluso. Y es más como una integración, como la posibilidad de mezclarnos de alguna forma, de no ser agresivos a la hora de hacer terraformación, de estar en un diálogo con los lugares a los que vamos a habitar. Obviamente, entre todo esto hay más espectros, hay muchos más espectros, hay muchos grises, pero eso me hacía pensar mucho en cosas como la permacultura, que es un estilo de agricultura y de forma de vida en el que se entiende mucho mejor cómo actúan cada una de las especies y se ponen todas a integrarse en un ecosistema donde se entiende, por ejemplo, que cierta planta aporta nitrógeno a la tierra, cierta planta aporta otra cosa, otra planta protege de los insectos o de las plagas, y entender este ecosistema de una forma un poco más, mm, como más holística. ¿Cómo sería eso en términos de terraformación? Pues no estoy totalmente seguro, pero a mí se me ocurre que esa es una forma un poco más posthumanista y un poco más respetuosa también de entenderlo. No conozco en realidad, pues no estoy totalmente seguro de que sería un buen ejemplo de esta integración, que no fuera tan agresiva, de pronto de aniquilación incluso. Em, y y estos son como los principios de la permacultura para que vean, ¿no? Como usar creativamente y responder al cambio, observar e interactuar, tomar la energía solar, bueno, hay un montón de elementos, utilizar y valorar la diversidad, como la idea de que los humanos somos diseñadores por naturaleza, pero que ese diseño no nos tiene que, no es solamente para nosotros, sino que es un diseño que ayuda a integrar el resto del ecosistema. Por ejemplo, esta idea de introducir lobos de alguna forma hace parte de revitalizar un espacio, no para que nosotros lo podamos usar, sino para que el espacio tenga vitalidad, para que sea saludable. Entonces, esa es una posibilidad de entender esta terraformación, no como que nosotros somos sujetos de agencia última, sino que hacemos parte de la naturaleza y por lo tanto somos esporas de un órgano, digamos, esto lo integro un poco con lo que había dicho al inicio, de la Tierra, incluyendo hacer experimentos. Por ejemplo, yo leía hace poco algo que hablaba sobre cómo hacer experimentos de terraformación, digamos, por ejemplo, poner fauna en una de estas naves como un cilindro O'Neill y poner fauna en ese espacio que se parezca o unos elementos parecidos a los del planeta que se va a terraformar e intentar hacer experimentos con fauna local y fauna humana, fauna, no humana, perdón, fauna terrestre, y ver cómo se integran y ver cómo interactúan e intentar mirar cuál es el mejor diseño. Y por eso puse como este laboratorio, como una especie de laboratorio para intentar imaginar cuál es la mejor forma de integrar ese espacio sin que sea totalmente destructivo. Eso incluye también que en vez de que sea la Tierra, en vez de que se transforme el planeta que estamos transformando, el planeta que queremos habitar, más bien nos transformamos nosotros, lo que nos limitaría igual, porque si nos bioformamos para adaptarnos a un planeta, ya no podríamos salir de ese planeta o sería muy difícil desadaptarnos de ese planeta para ir a otro planeta, entonces no seríamos tan, digamos, estaríamos anclados a estos lugares. Hay una película que se llama Titán, que es malísima, pues a mí no me gustó, pero es una película sobre bioformación en la que este personaje que se llama Sam Worthington, el personaje que la interpreta, se convierte activamente, se muta físicamente para adaptarse a la presión y a los elementos climáticos de Titán, que es la luna, si no estoy mal, de Saturno. Sí, creo que es de Saturno. Que es un planeta o pues es un satélite que es gigante, tiene atmósfera
y tiene unas condiciones en las que creo que el metano es líquido. Entonces, en esas condiciones es posible que haya vida en otras temperaturas, en otras condiciones, pero pues el metano es el agua y entonces tal vez hay como toda una fauna totalmente diferente y tal vez podemos habitar ese planeta si nos bioformamos nosotros primero, pero eso no desimplica la colonización, ¿no? Entonces, listo, pues esto era todo lo que yo había traído y el ejercicio que les propongo, que yo creo que está muy difícil, es crear unas máximas al estilo Kant, entonces Kant en el espacio, intentando deducir si hay, en pocas frases podemos establecer lo que está bien y lo que está mal a la hora de terraformar, que es esta. Escriban tres máximas éticas que regulen la terraformación. Yo hice el ejercicio, de hecho no lo hice yo, debo confesar que esta presentación la hice muy rápido, entonces no tuve tanto tiempo como para pensarla tanto, pero pues me fui por el lado ético de todas formas. Y lo que hice fue decirle a ChatGPT que me hiciera unas máximas como si Kant las hubiese escrito acerca de la ética de terraformar. Entonces, si quieren, yo les doy un poco de tiempo y ustedes piensan un poco, escriben lo que se les ocurra y luego yo les muestro lo que escribió ChatGPT que me pareció que está muy interesante. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Qué les pareció primero antes de hacer esto? O si tienen alguna pregunta. O dejamos las preguntas para Antes, después. déjame primero, te quiero leer los comentarios acá del chat. Listo. Eh, bueno, entre una cosa y otra se fue armando una conversación, ¿verdad? Primero que yo comenté, ¿verdad? Wall-E como ejemplo, pero una especie de transformación inversa, porque son los robots los que tratan de ver la manera del momento en cuándo va a ser útil la Tierra de vuelta. Ah, sí, sí, sí. Después Ricardo pregunta si en la película Elysium se muestra una estación espacial que asemeja las condiciones de vida en la Tierra. Sí, ese sería un ejemplo de terraformación. Eh, No creo, en realidad, porque es más como una especie de ecosistema artificial, totalmente artificial, que asemeja las condiciones de la Tierra, pero no ha terraformado nada. Es más como una mm, especie de cilindro O'Neill, ¿no? Que es totalmente artificial, donde se introduce o se intenta producir una ecología cerrada donde se pueda vivir, pero no necesariamente se toma algo que ya existe y se transforma, ¿no? Después Más, Daniela comenta que se visualiza algo así similar en muy baja escala en el libro y la película del Marciano. sí, Eh, Después Ricardo comenta Oblivion, lo que queda de la humanidad vive en la luna de Saturno, Titán, dando a entender la terraformación. Después saltando al tema de los animales que ayudan a la transformación de los ambientes. Adriana comenta las ardillas, yo comenté el tema de las abejas, que dicho sea de paso, bueno, ahora están en proceso de extinción. Esta es un signo muy alarmante, ¿verdad? Que las ardillas. no, las abejas. Ah, las abejas, sí. Entonces, es una cuestión bastante Ah, sí, las polémica. abejas. Ya estoy leyendo Eh, ahí. Ri- Ricardo continúa, ¿verdad? Que esa sería transformación natural, donde las especies transforman su ambiente expandiendo la vida. El problema con la transformación que hacemos los humanos es que no expandimos la vida, transformamos a nuestro provecho, sin importarnos si afectamos al resto de las especies que viven en nuestro planeta. Entonces tira ahí Adriana, Antropoformación. antropoformación. Excelente Eh, concepto, excelente concepto. me parece bueno también. Lucio continúa que la vida es un fenómeno extremadamente extraño en el universo donde reina lo inerte. Entonces poco importaría afectar lo inerte porque de eso está lleno, repleto el universo. Propagar la vida donde no la hay sería bueno, ¿verdad? Bueno, ahí compartieron tu tarea. Otra referencia a alienígenas ancestrales. Y yo fui comentando acá, ¿verdad? Apocalypse Hotel es un anime que trata del tema más o menos como Wall-E, porque son robots que trabajan en un hotel y están esperando, porque esa fue su orden, para esperar a que vuelvan los humanos. Y hay una robot que es la gerente y empiezan a recibir alienígenas
porque por lo visto en el universo llegó la mis- la- el mensaje de que la Tierra está vacía y van cayendo algunas especies extraterrestres y hay algunas que son destructivas y otras que tipo van ahí por curiosidad. Y no sé si alguien tiene ganas para de ver algo eh, muy volátil, la recomiendo. Y después otra serie está en Netflix que se llama Rebelión Lunar, que justamente trata un poco de la parte más social, porque justamente en la luna terminan todos aquellos que son discriminados, es decir, en la Tierra quedan como que los ricos y en la luna va toda esa población que no encuentra un lugar, digamos, en la Tierra y empieza a haber una cuestión política un poco más. Tiene su, no es una serie original, tiene su base, creo que es una novela. Después Daniela comentó Steven Universe, ahí sí hablamos de terraformación, pero desde lo extraterrestre, porque son las extraterrestres los que quieren dominar la Tierra, y a ellos sí no les importa que se termine la vida humana. Adriana también comentó Dunas, que ya lo metiste vos. Sí, Y bueno, otros comentarios que les gustaron en tu presentación, notable, se abordó el tema desde todas sus aristas. Adriana comenta otra referencia a la estirpe de Lilith, donde hay también una modificación planetaria y genética recomendada para observar los dilemas de la colonización en espectacular. trilogía. Eh, Después tiran los cómics de Marvel, los mutantes X-Men, usan sus poderes para terraformar Marte y vivir de los constantes choques con los humanos. Y Wow. ya acá Lucio ya hizo la tarea. Oh, ya hicieron tarea, qué bien. Eh, y Víctor comenta en Serina, un proyecto de ficción evolutiva, usan un exoplaneta inerte para unas cuantas especies. Aquí, se me fue. Peces japoneses, flores de margarita y canarios. Los dejan evolucionar durante cientos de millones de años hasta que se transforman en una mirada de especies distintas. All Tomorrows, los que modifican las especies de la galaxia por una convicción religiosa. Wow. Y Sí, ahí ya están eso es tirando como de un algunos la turco, tarea. ¿cierto? All Tomorrows es de un escritor turco que van viajando y comienzan a modificar a los humanos y no se explica muy bien por qué. Genial. Listo. Entonces ya hicieron las máximas. ¡Wow! Algunos que ya van pensando. Y bueno, yo también quería como que colaborar desde la moderación. Bueno, si bien ya todos los tutores manejan la información de que de este taller van a ir saliendo algunos relatos eh, para publicarlos después en un fanzine digital, eh, mi propuesta es que no se queden netamente con las máximas, sino que vayan como que pensando y procesando toda la información que tiró acá Luis de los conceptos y de las ideas para a lo mejor sale algún relato, alguna poesía, algo mixto, eh, porque bueno, acá es como que se dieron bases para un montón de conceptos y contextos, es decir, eh, si hablamos desde la narrativa, eh, armar, es como que siempre decimos, ¿el personaje se sirve del mundo o el mundo se sirve del personaje? Entonces creo que acá tenemos una máxima muy interesante como para que del personaje parta al mundo y se avance desde ahí. Mm, Entonces, bueno, está para el genial. que quiera ir un poquito más allá, eh, tiene todas. No lo digo que lo hagamos ahora, como hicimos como la primera clase que la tuvieron conmigo, pero porque ya nos vamos quedando cortos de tiempo, quedan 20 minutos, pero sí, quienes ya quieran ir compartiendo las máximas que propuso acá Luis, pueden ir haciéndolo. Y yo hasta acá llego porque me estoy quedando sin voz. Yo también, de hecho, no he tomado agua ni nada. Ahorita voy por agüita, pero iba a Yo decir estoy que, súper mal gripada. ay, qué mal, lo siento. Yo No, iba a no. decir que, así como en el libro de Yo Robot de Isaac Asimov, es un libro hecho de cuentos basados
en las leyes de la robótica de alguna forma, uno también podría pensar en un libro de cuentos basados en estas máximas éticas. Así que también me parecería genial si escriben algo. Y además yo lo pensaría también desde Latinoamérica, ¿no? Como sobre todo Latinoamérica teniendo nuestra historia de extractivismo, ¿no? De nuestra relación con el agua, con la materia, con estas cosas. Como que siento que es muy interesante ponerle un punto de vista latinoamericano a la terraformación. Bueno. ¿Qué tal si damos como unos 5 minutos y es para todos los otros que puedan pensar y escribir, ya sin que les hablemos, para que se puedan concentrar? Yo tomo agüita y en 5 minutos nos vemos, ¿les parece? Listo, entonces voy a cerrar cámara y nos vemos en 5 minutos.
Listo, ya pasaron 5 minutos. Si quieren pueden poner los textos en el chat, supongo. Pero me encantaría escucharlos, me encantaría escuchar lo que ustedes tienen que decir y escuchar lo que escribieron. Entonces, ¿quién quiere comenzar? O vamos por los que ya las... Lucio, por ejemplo, como en orden de los que ya lo pusieron en el chat. ¿Quieres Hola, leernos tus máximas? Hola, ¿cómo sí, estás? hola. Oye, primero, felicitaciones por tu espléndida presentación. Ya estuve hipnotizado durante todo este rato. Ya. Qué bueno. Oye, mira, tal como se lo había anticipado, el fenómeno de la vida es una cuestión extremadamente escasa en el universo. Incluso hay personas que dicen que la única parte donde hay vida es la Tierra. Ya. Pueden haber otros planetas que son, digamos, habitables, entre comillas, pero no está demostrado que haya vida. Entonces, uno suponiendo de que este sea la única reserva de vida en el universo, uno podría tener como el deber de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué arriesgar la vida en una pura parte? Entonces, sería como un deber, digamos, un deber para con la vida, con el fenómeno de la vida, propagarlo. ¿Ya? Esa sería como la primera máxima. La otra, ¿qué pasa si mi vida como especie, como ser humano, ya, digamos, la humanidad está siendo amenazada? Y la única manera de salvarnos es yendo a otro planeta y terraformarlo. Entonces yo también pienso que esa sería la segunda. Y la tercera, ya yo estando a salvo, ya, pero sé que un planeta que tiene vida, que tiene riqueza, tiene bonito ecosistema, está en riesgo de, de desaparecer ya como tal, también yo me sentiría con el deber, con el derecho y ojalá con la plata de ir al rescate de él. Me parece genial lo que dices. La idea de hecho es algo que no había pensado cuando estaba haciendo la conferencia, como esta idea de la vida es tan escasa que deberíamos propagarla, que deberíamos llevarla a otros lugares, me parece muy, muy bello. Y es cierto, no hemos encontrado otro planeta que tenga vida. Y la segunda, yo creo que también estoy de acuerdo, como esta idea de si estamos amenazados o si, no o si hemos perdido nuestro mundo, que eventualmente, digamos, la Tierra va a ser destruida por el Sol, etcétera. Parece que tiene sentido, ¿no? Como intentar mantener al menos la vida de la Tierra. Y la del planeta amenazado, la tercera, me acuerda mucho a esta película El día que la Tierra se detuvo, porque es como un extraterrestre que viene a la Tierra a intentar de alguna forma amenazarnos para salvar la Tierra. Como que los extraterrestres no vienen a destruirla, sino a decirnos como ustedes están destruyendo su mundo, como que hay que hacer algo. Marisol. Hola, felicitaciones en primer lugar por tu presentación y por tu magnífico libro, Tierra que me encantó. Yo hice tres máximas, más bien en clave poética, ¿ah? Que es lo Ajá. que a mí me llega. La primera es, llegaste para quedarte. Dos, planea al corto plazo de 100 años terrestres. Y tres, adopta la belleza del sincretismo. Súper. Muy, muy interesante porque es un poco diferente, ¿no? Es como quedarte donde estás, ¿cierto? Tomando, o sea, para el usar y depredar implica este nomadismo, por decirlo así, ¿ah? Aun cuando se instale por un tiempo, pero ya cuando se succiona todo lo que se puede, se va para otro lugar. Al hacerte responsable de esa faena que se emprendió a nivel humano, eh, por otra parte, yo discrepo de que el ser humano sea un elemento, una alimaña, con eso, ¿ah? Yo tengo muy en alto el concepto del antropos, y soy humanista, entonces creo que el ser humano es
capaz de cosas muy elevadas como también de muy abyectas, pero hay que pensar primero en la elevación, en la trascendencia. Entonces, cuando se toma el sentido de trascendencia, la persona se queda, porque tiene el concepto de raíces. El enraizarse ya pasa a ser parte de algo, no desde fuera. Y por eso que tomo la idea del sincretismo, o sea, de lograr no eh, hacer como que es la misma vida, sino que adoptar esto y lo mezclo con lo otro, lo que yo tengo, lo que yo deseo con esto nuevo que me encuentro o que soy capaz de crear en otras condiciones, porque no van a ser las mismas, van a tener diferencias, pero lograr llegar a eso, a un algo nuevo, como el O sea nuevo que mundo, sí, pensar discrepas en también un de lo que nuevo dice. mundo. Ujú. O sea que discrepas un poco de lo que decía Lucio, ¿cierto? Como esta idea de la vida hay que expandirla Pero al y... corto plazo de 100 años. Ok, O sea, con un sentido de, o sea, es que él lo toma muy bien desde el punto de vida de la vida, de sí. traspasar, transponer vida. Los otros tenemos una historia de depredación o de mal uso. Entonces, yo me guié por ese lado para evitar caer en los errores del pasado, de la historia de la humanidad. Me encanta lo que dices. Claro, o sea, el humanismo no es necesariamente, no necesariamente se tiene que ver como algo malo, pero bueno, pues igual también están las críticas. Me encanta que haya también como variaciones en el pensamiento de ustedes. Adriana, ¿quieres continuar? Gracias. Pues yo hice una adaptación de las leyes de Asimov, literal. Ah, ¿Eh? ¿cómo lo hiciste? Pues lo primero que hice fue sustituir robot por humanidad y sustituí humano por planeta. Entonces quedó algo más o menos así. La humanidad no hará daño a un planeta con vida ni por inacción permitirá que un planeta vivo sufra daño. Dos, la humanidad debe terraformar solo si su planeta o espacio no terrestre para sus habitantes se encuentra amenazado y siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y la Ah, tercera es, la humanidad debe proteger su propio planeta a fin de que no sea necesario terraformar otro espacio. espectacular, espectacular, me encantó, quedó muy bien, Gracias, muy lindo. gracias, gracias. Espect- Qué buena idea haber hecho eso, esa mezcla. Y además yo creo que de ahí también pueden surgir además historias donde esas leyes se contradigan de alguna forma o no se puedan aplicar, como en qué casos habrá un conflicto entre esas leyes. Seguramente, sí. Bueno, sigamos. Víctor, Hola, buenas tardes hola. todavía en México. Me uno a las felicitaciones de los demás. Leí tu libro El gusano y me fascinó la imaginación y todo el entramado de, bueno, yo lo veo desde la evolución especulativa y el poshumanismo y esta idea de la unidad de los dioses. Y creo que al final de la novela tocas algo similar porque hay otros planetas con gusanos y es como, bueno, rebasa la ética, la moral humana. Entonces no sé si eh, mi terciario o mis máximas, no sé, no las completé porque tengo varios conflictos. Coincido en varios puntos de que bien podemos diseminar la vida, como nosotros que podríamos ser protectores de la vida, llevarla a otros planetas, pero ¿qué pasa si en el paso de los años cambiamos de opinión y nos decidimos quedar en la Tierra? Quizás por necesidad de la biosfera, de la evolución, como un entramado global, aspectos que tocan en Star Trek, pero que también son extrapolaciones de lo que ocurre en la ética de intervención de ambientes en la Tierra, que es hasta qué punto, o sea, realmente todos los organismos de la Tierra, desde virus hasta nosotros, querámoslo o no, intervenimos en la biosfera. O sea, se piensa que antes de estas cianobacterias estaban los organismos abióticos que fueron extintos, entonces hablamos de también la primera gran extinción. Entonces, tengo varios conflictos, o más bien como cuestiones que están más allá de la ética humana, porque al menos desde esta perspectiva es inevitable que
como ya lo mencionabas, haya una afectación en los ecosistemas, todas las especies lo vamos a hacer. Entonces, aunque no queramos, aunque manden a una sola persona, el hecho de que esté en otro planeta va a provocar una divergencia en su evolución. Entonces, ¿hasta qué porcentaje de cambio o de impacto estamos dispuestos a hacer? ¿O nos fusionamos con la biosfera de ese planeta, dejamos de ser humanos? Pero también el riesgo de que pase lo contrario, es decir, que haya una contaminación hacia la vida de la Tierra. No sabemos eh, si la vida está codificada de ADN o de otras moléculas, y esas moléculas actúen como agentes replicantes que nos colonicen o no sé. Eh, también, bueno, ¿qué más? Creo que un punto importante sería similar al que mencionaron de esperar al menos 100 años o quizá primero comprender la vida de la Tierra, porque no sabemos qué va a ocurrir al llegar a otro planeta. No sabemos si la radiación, si los ciclos biogeoquímicos van a terminar extinguiendo la vida terrestre mientras la otra sigue su curso. Entonces, no sé, en lo personal serían como tres máximas titubeantes en ese sentido porque desconozco primero si vamos a lograr llegar a hacer eso. Y muchas vistas de terraformación son, como lo mencionaste, muy corporativistas. E incluso si se llega a hacer una utopía, es desde el punto de vista humano. Y querámoslo o no, va a haber una evolución y los humanos van a dejar de existir y las especies que llevemos van a dejar de existir. Entonces deberíamos de estar hasta cierto punto preparados para la aniquilación de esa identidad de especie, de biosfera, y quizás más preparados para una hibridación de ambos, que es lo que viene pasando en la historia de la Tierra. No sé, es una postura ni muy positiva ni muy negativa, sino más bien muy gris, en la que me preocupa más como si realmente puede llegar una compatibilidad entre dos biosferas de dos sistemas estelares distintos, porque incluso en la Tierra hay cierta incompatibilidad con algunos ecosistemas. Por ejemplo, hay bacterias que viven en lugares muy salinos, muy ácidos, que no son compatibles con organismos que respiran aire y ese tipo de cosas. Y ya me voy por las ramas y me emocioné porque es un tema que me gusta mucho, sobre todo la evolución especulativa. Y muchas gracias, ya, ahora sí ya me callo. No, está espectacular porque yo siento lo mismo, ¿no? Como, digamos, esta idea de no solamente nosotros vamos a transformar, sino que ese lugar nos transforma a nosotros también, ¿no? Esta idea de mezcla y además, si regresamos de ese planeta acá y traemos algunas especies de ese otro planeta o incluso elementos geológicos, también nos va a transformar. De hecho, solo con enterarnos de que existe un planeta que podemos habitar, ya eso nos comienza a transformar a nosotros. Me encanta también, yo siento que solo las máximas ya serían un cuento interesante, ¿no? Como un poco el pensamiento ético alrededor de las posibilidades de esto. No sé si Andrés, nos quieras leer un poco tus máximas. Andrés Urrutia. Hola. Hola. Sí, lo podría leer, no hay problema. La estoy buscando. Em, Antes de leer, como que me quedé con algunas palabras que habían dicho tanto en el chat como en la presentación. Tú hablabas de terradeformar en vez de terraformar. Alguien en los comentarios habló de antropoformar, como que formar en función de las personas y no de la tierra o para un ecosistema. Y traté de darle como forma, sobre todo porque, bueno, mi visión ética en general de la vida no es tan kantiana, en el sentido de hacer máximas que sean como universales, ¿no? No sé si exista algo así. Soy más como, no sé, si me pongo más deontológico, soy como más de la situación. La situación, el contexto te da ciertas orientaciones. Hay como ideas posibles, pero no hay como leyes universales que puedan regularlo todo, porque siempre va a haber algo que se va a escapar. Entonces, lo que pensé fue como un poco, no sé, me fui la volada del derecho positivo, de decir como qué es lo que puedes hacer.
No empezar con prohibiciones, sino empezar con qué se te permite hacer. Ujú. Y así llegué a esto de la primera que puedes destruir, pero recuerda que terraformar no es colonizar. Eso es como para, lo entre paréntesis como la explicación o tratar de orientar hacia dónde va la norma. La segunda, perdón, puedes destruir, pero recuerda que terraformar no es colonizar. Es decir, puedes destruir a menos que haya vida. Puedes diseñar, pero recuerda que terraformar no es antropoformar. Puedes meter especies como quieras, pero no en función y para una sola especie, la tuya. Puedes extraer, pero recuerda que terraformar no es terradeformar. Es decir, puedes extraer recursos de este nuevo territorio para tu beneficio, pero no a costa de destruir ese mismo territorio. Eso, eso fue mi ensalada extraña. Genial. Me encanta cómo hay muchos grises también, ¿no? Y me parece muy interesante que digas lo de puedes destruir Es que a sí, menos porque que haya vida. la Mm. terraformación es como un proceso destructivo. En el ejemplo que dije en delante de lo que hicieron en Marvel hace poco, yo sigo Marvel en general, porque soy muy ñoño en ese sentido de ñoño, ñoño de cómics. Y han hecho una historia súper interesante en los últimos años atrás, que los mutantes todos se unieron e intentaron independizarse. Y uno de los proyectos de independencia fue irse a Marte, simplemente agarrar todos sus poderes, irse a Marte y ocupar sus habilidades para terraformarla en un día. Como en un ciclo solar, y eso implicó un proceso súper destructivo, porque me acuerdo que Magneto tuvo que elevar la presión interna del planeta para reactivar el manto interno. Tormenta, Iceman, ese que es de hielo, congeló todo el planeta para traer agua. Y luego Wow. Tormenta ocupó esa agua para crear una atmósfera y era como muy creativo y mucho... Bueno, pero fue un proceso súper violento, Claro. em, que además los humanos consideraron como una afrenta a ellos, porque ellos se decían eh, ellos asumían que algún día iban a llegar a Marte y iban a colonizarlo, pero otra especie llegó antes. Entonces ahí empezó otro conflicto que está interesante. Ya se terminó todo ese arco, pero igual, claro, requiere mucha violencia el proceso de transformación. Sí. Y esto está en los cómics, ¿cierto? En los Sí, están los cómics de cómics. X-Men. Wow, Sí, sí. increíble. Eso está increíble, me encantó. No sabía nada de que en X-Men estaban haciendo eso. Muy Sí, chévere. sí. Además, Es porque muy uno interesante. siempre ve que usan los poderes de forma como o protectora o destructiva, pero nunca creadora. Muy pocas Claro. veces uno ve a los X-Men creando cosas nuevas con sus poderes. Sí, Espectacular. sí, 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 estaba muy interesante todo ese arco que hicieron que se llama el arco de Krakoa, que es como toda Ok, una saga muy larga que empezó como el 2020 y terminó, o el 2019 por ahí, terminó hace poco. genial. Interesante. Mm. Me encanta Ya todo lo bacán. que está saliendo de acá. Eh, el que sigue, creo que, no, Ricardo, se fue, ¿cierto? Bueno, Ricardo había escrito unas máximas también, pero creo que, no, ahí está. Hola, Ricardo. ¿Quieres leerlas? Hola, Hola. eh, ya, sí, sí, creo que alcanzamos, ¿cierto? Yo creo que leemos las tuyas y ya, porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Ya es las 8:30. Ya, ya, lo Eres voy a libre. hacer rapidito. Máximas éticas para regular la terraformación. Si no lo entiendes, no lo toques. Estudiar concienzudamente un planeta o ecosistema antes de tocarlo, para asegurarse bien de no destruir algo simplemente por no entenderlo. Dos, no hacerlo solo para nosotros. Al terraformar un mundo hay que fijarse de que las condiciones que crearemos sean buenas para todas las especies, no solo para los humanos. Quizá lo que sea bueno para nosotros sea un desastre para otras especies. Y tres, no huyamos si lo destruimos. Si destruimos nuestro mundo, no vayamos a terraformar otro. Primero arreglemos el nuestro para tomar conciencia de lo que significa la terraformación y no lo hagamos solo para crear un nuevo hogar, llevando con nosotros los mismos errores que provocaron la destrucción de nuestro hogar nativo. Eso sería. Espectacular. Me acuerdas mucho de Marte Rojo, porque en Marte Rojo, digamos que las dinámicas de desigualdad social se traspasan a Marte. Entonces en Marte también hay hacinamiento, hay pobreza,
Hay, bueno, mucha desigualdad y, pues obvio sería un desastre continuarlo. Y también en Marte Rojo al final hay esta idea de terraformar la Tierra, como la Tierra ha pasado por tanta destrucción y digamos que Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul llegan hasta como el 2200 o 2300, han pasado como casi 300 años y en todos esos años se ha estado terraformando Marte. Pero la Tierra ha seguido un proceso como de destrucción. Entonces comienzan como, pues si ya tenemos tanta experiencia transformando planetas, podemos hacerlo también con la Tierra. Stanley Robinson igual tiene como una idea más o menos como de utopía, de que los humanos pueden enfrentar los problemas que tenemos y solucionarlos, como que él sí tiene como una mirada también positiva y de que los humanos podemos cambiar las cosas. Qué buena. Bueno. Eh, pues ya son las 8:33. Yo creo que ya ha sido suficiente, ya han sido 2 horas. Espero que lo hayan disfrutado y pues muchas gracias por participar también, por haber dado estas hermosas máximas kantianas. Después les paso las que hizo ChatGPT, que me parecieron interesantes porque fueron en tono Kant, como si Kant hubiera vivido en el futuro, en Marte. Entonces, pues creo que eso es todo. No sé si alguien quiera añadir algo más. Bueno, como cierre, te quiero agradecer, Luis, por tu tiempo, por haber eh, prestado también tu conocimiento y la investigación que hiciste. Me parece una locura. Tipo, nos diste un montón de material y cosas en las que pensar. Eh, bueno, chicos, gente, eh, Cristóbal pasó hace un par de horas el enlace al Drive general. Ahí pueden ir subiendo sus cosas. La idea es ir viendo si sale algo. Vamos a estar dando acceso a esos textos a los tutores de cada sesión también conforme vayan pasando estas 8 sesiones, ¿no? Entonces, más que nada agradecerles también a ustedes por su tiempo, por sus 2 horitas y nos estamos encontrando la próxima semana en este mismo horario por el mismo canal. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Muy Chao, que bien. estén